Una buena ilustración acerca del hecho de que Dios es fiel y de los significados de estas palabras en hebreo y en griego sería la de una columna fuerte que sostiene el peso de un edificio, o los brazos fuertes de un padre que sostienen y protegen a su hijo indefenso. O sea, es decir, los términos que tanto en hebreo como en griego quieren decir el hecho de que Dios es fiel, se refiere generalmente a estas columnas fuertes que en la antigüedad en Grecia y Roma sostenían el peso total de un edificio. Los romanos y los griegos en su arquitectura incluían mucho las columnas gigantes, porque esas columnas eran las que sostenían todo el peso de un edificio. Entonces, acá cuando la Biblia se refiere a fiel, hace referencia a esto, a estas columnas que sostienen entonces todo el edificio de nuestra fe, ¿ya? Cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él. Cuénteme usted, ¿hay alguien que usted conozca que sea digno de absoluta confianza? Yo la verdad creo que es muy difícil encontrar hoy en día a alguien en quien se pueda confiar sin ninguna duda, sin dar pie a ninguna duda usted puede confiar en alguien. Es muy complejo encontrar a alguien así. En cambio Dios, cuando nos referimos a que Dios es fiel, ciertamente Él es digno de la absoluta confianza y que el pueblo de Dios puede depender 100% de Él, sin dudas ni reservas. Es importante entender que la fidelidad de Dios no implica que Él haga todo lo que su pueblo desea. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, cuando pedimos algo a Dios, esperamos que Él lo haga sí o sí. Y esto también viene por malas interpretaciones bíblicas que han existido, de que han interpretado algunos versículos, por ejemplo, de que dice que si dos se ponen de acuerdo en algo que es la tierra, el Padre en los cielos se lo dará. Pero hay que entender esos versículos a la luz de todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso no significa que Dios siempre va a cumplir todos nuestros deseos de nuestro corazón. Porque imagínense, Dios cumpliera todos los deseos de nuestro corazón. Nuestro corazón también tiene malos deseos. Y Dios obviamente no puede cumplir aquellos malos deseos que nosotros tenemos. Sino que Dios no hace todo lo que nosotros deseamos, sino que Él hace todo lo que Él ha prometido, ¿ya? Dios ha hecho muchas promesas para su pueblo, y todas esas promesas Dios las cumplirá, ¿ya? En las Escrituras el nombre es el medio por el cual se revela el carácter de una persona, y esto ya lo hemos visto en relación a todos los demás atributos de Dios, ¿ya? Y vamos a ver que a Dios también se le atribuye algunos nombres en relación a su fidelidad. Vamos a ver en Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Si usted tiene una Biblia en sus casas, también me puede acompañar con la lectura bíblica, ¿ya? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice así: Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. ¿Ya? Entonces, aquí este versículo dice Dios fiel. ¿Ya? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Remarca eso el texto. ¿Ya? Nuestro Dios es el Dios confiable. Él es el Dios que es digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nosotros. ¿Ya? Otro versículo está en Oseas, capítulo 11, versículo 12. Oseas, capítulo 11, versículo 12, dice: Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Dice que Dios es fiel con los santos. Y ahí están las dos palabras que faltan aquí. Dice, Dios es fiel. ¿Ya? Aquí vemos en este versículo una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad, debido a que no hay nadie tan santo como el Señor, ni tampoco hay nadie tan fiel como Él. ¿Ya? Otro versículo está en Primera de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro está hablando de que nosotros debemos encomendar nuestra alma ¿a quién? Dice, al fiel Creador, que esa es la palabra
¿qué falté? Al fiel creador. Dice, la justicia y santidad de Dios proporcionan la base moral para su fidelidad. La referencia a Dios como creador demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. Si Dios no cumpliera sus promesas, Él no sería ni justo, ni santo, ni verdadero, ni confiable. ¿Ya? Pero el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas demuestra que Él tiene el poder para cumplir todas las cosas. ¿Ya? ¿Quién más que Dios podría cumplir cualquier tipo de promesa? Porque si Él creó todo lo que existe, obviamente Él tiene el poder para cumplir todas las cosas. ¿Ya? Esto nos lleva a pensar entonces que no hay nada imposible para Dios. Bueno, nuestro Dios es el Dios fiel, cuya justicia y poder le hacen infinitamente más digno que la confianza más grande que pudiéramos poner en Él. ¿Cómo se describe la justicia de Dios en los siguientes pasajes? ¿Y qué verdades expresan? Veamos lo que dice el Salmo número 36, versículo 5. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Ya? Aquí la palabra que se traduce por fidelidad viene del hebreo emuná, que significa firmeza, constancia y fidelidad. Es decir, aquí vemos que la fidelidad está relacionada con algo firme, algo en lo que se puede confiar. ¿Ya? Y dice que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes, es decir, es una expresión de que la fidelidad de Dios no termina nunca, ya que es muy grande. El Salmo 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La fidelidad de Dios no solo se extiende verticalmente, es decir, de arriba a abajo, ¿ya? Sino que también horizontalmente a través de todas las generaciones de los seres humanos, ¿ya? Desde los patriarcas del Antiguo Testamento, los discípulos de la iglesia del primer siglo y hasta el último fiel y santo y creyente en la tierra, la fidelidad de Dios perdurará sin disminuir. Por eso dice, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a ver un texto más en relación con esto, que es el Salmo 146, versículos 5 y 6. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Entonces hemos visto acá que estos pasajes nos dicen de que Dios es confiable, porque la verdad de Él obviamente perdura para siempre. Su bondad perdura para siempre. Su misericordia es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, el continuo sustento de Dios de la tierra y del mar es un recordatorio de la fidelidad permanente hacia su pueblo. Por ejemplo, Hebreos 1.3 dice, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es capaz de mantener sus promesas para su pueblo. Entonces, eso nos da razones más que suficientes para poder confiar y tener esperanza en Dios. ¿En qué tienes tú tu esperanza? ¿En qué confías tú? Déjame decirte que todo aquello en lo que confías y no es Dios, va a desfallecer, te puede fallar, se puede terminar, se puede acabar, ¿ya? Lo único 100% confiable por su eternidad, porque nunca va a desaparecer, es Dios, ¿ya? Por ejemplo, si tú confías en la economía, si tú confías en el capitalismo, en el socialismo, eso te va a fallar. Los sistemas económicos te fallan. Si tú confías en un presidente porque es de izquierda o porque es de derecha, créeme que te va a fallar. Porque los políticos fallan, son personas también. Si tú confías en una gran empresa, créeme que te va a fallar porque sus intereses son otros. Si tú confías en la persona que parece ser la más bondadosa de la tierra, te va a fallar. Si tú confías en un edificio, me acuerdo del terremoto del año 2010, donde existían edificios prácticamente nuevos. Yo en esos tiempos estaba en Concepción, y todos conocen el caso del edificio Alto Río, un edificio entregado hace unos meses atrás, del año 2010, y con el terremoto se partió en dos. La gente confiaba que ese edificio podía resistir este tipo de cosas, y que por cierto debía hacerlo, y no lo hizo.
Entonces tampoco podemos confiar ni en la ciencia, ni en los edificios, ni en las personas. Bueno, entonces ¿en quién confiamos? Solamente Dios es el único 100% confiable eternamente. Es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solamente de su carácter, sino también de su poder, ¿ya? Es decir, si una persona promete algo a alguien, no importa que sea la persona más buena del mundo, pero si esa persona no tiene el poder para cumplir lo prometido, de nada vale la promesa. En cambio Dios, como Él es todopoderoso, podemos confiar en Él que Él tiene la facultad de cumplir lo prometido, ¿ya? Entonces también la fidelidad de Dios no depende solamente de su carácter, sino también de este poder de Dios y de la inmutabilidad, es decir, del hecho de que Él no cambia. Porque cualquiera puede cambiar de voluntad, pero Dios, Él no cambia, ¿ya? Él siempre permanece igual. Un Dios de poder limitado estaría restringido en su capacidad de cumplir sus promesas, ¿ya? Y un Dios que cambia podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del poder de Dios y de su naturaleza inmutable, es decir, que no cambia? ¿Es Él capaz de hacer todo lo que ha prometido? ¿Cambiará Dios alguna vez? ¿Y cómo deberían impactar en nuestra vida las respuestas de las Escrituras a estas preguntas? Veamos entonces respecto a que Dios es suficientemente poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Aquí vamos a ver solamente algunos versículos, ¿ya? Vamos a ver el Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, este versículo es claro al decir de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, porque acá dice, en los cielos, se dice el 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, ¿ya? Pero eso es más que suficiente para estar obviamente confiado en el Señor. Vamos a ver otro más que está en Efesios capítulo 1 versículo 11. Efesios capítulo 1 versículo 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí tenemos, bueno, está la doctrina de la predestinación, es decir, de que Dios elige a personas para ser suyas, para ser su pueblo, y Él lo hace de acuerdo a su propia voluntad. A lo que su voluntad dice, Él lo hace, y Él lo puede hacer porque Él es Dios. Y Él lo que quiere hacer, lo hace. Si Él no puede hacer algo que quiere, significa que no es Dios. Pero las Escrituras nos demuestran con esto de que Dios hace todo lo que Él quiere hacer porque simplemente puede hacerlo, y Él es Dios. Y eso nos debe traer a nosotros consuelo y esperanza, porque Dios puede hacer lo que Él ha prometido, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora respecto de la inmutabilidad de Dios, es decir, de que Dios y sus promesas nunca cambian. Vamos al Salmo 102, versículos 25 y 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aquí este pasaje está diciendo de que incluso la tierra cambia, de que todo cambia, pero que Dios es el mismo. En Malaquías 3:6 nos dice lo siguiente, Malaquías 3:6: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Incluso en medio de la infidelidad de Israel a Dios, Él permanece fiel, porque Él no cambia y sus promesas nunca fallan. La fidelidad de Dios a sus promesas no depende de lo que nosotros hagamos, sino de que del carácter inmutable y justo de Dios. Entonces, piensa en esto usted. Las promesas de Dios no dependen de aquel a quien Dios le ha prometido algo, sino que dependen solamente de Dios.
Y esto obviamente a nosotros debe traernos consuelo. ¿Por qué? Porque el hecho de que las promesas de Dios dependan solamente de Él, y Dios puede cumplir lo que ha prometido porque Él tiene todo el poder, y además Él nunca cambia, por lo tanto sus promesas no van a cambiar, eso a nosotros nos debe traer confianza, nos debe traer esperanza, nos debe traer fe, nos debe traer reposo y descanso, porque este Dios que ha hecho promesas para su pueblo, este Dios que ha dicho que con su pueblo va a hacer tal o cual cosa, este Dios la va a cumplir. No hay nada que pueda ir contra la voluntad de Dios, ni siquiera nosotros mismos, ¿ya? Imaginémonos que el versículo que leíamos al final de Malaquías 3:6, que lo voy a volver a leer, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto está en el último libro del Antiguo Testamento. Y aquí Dios mismo le está hablando a un pueblo que era el pueblo elegido de Dios anteriormente de la iglesia, y le decía que porque Él no cambia, los israelitas no habían sido consumidos. ¿Y por qué dice eso Dios? Porque los israelitas eran un pueblo que se había rebelado contra Dios. En innumerables ocasiones los israelitas habían seguido a dioses ajenos, a los dioses paganos, a los dioses de sus naciones vecinas. En innumerables ocasiones los israelitas habían abandonado a Dios, lo habían olvidado. Pero Dios nunca había cambiado, siempre había mantenido las promesas que había hecho a Israel. ¿Ya? Dios podría haber, si Él fuera, en este caso, alguien que pudiese cambiar, la verdad es que estuviera totalmente bien que Él hubiera cambiado las promesas, porque los israelitas lo habían desobedecido y lo habían olvidado. Y Dios habría sido totalmente justo al haber olvidado las promesas que Él había hecho al pueblo de Israel. Pero Él no lo hizo, y no lo ha hecho, porque Dios no cambia, Él es inmutable y totalmente digno de confianza. Y Él cumplió las promesas, cumplió lo prometido a Abraham, cumplió lo prometido a Jacob, cumplió lo prometido a Isaac, cumplió lo prometido al rey David, cumplió lo prometido a cada uno de los grandes hombres mencionados en las Escrituras, y cumplió lo prometido a la raza humana, trayendo a la simiente de la mujer que derrotaría pegándole en la cabeza a la serpiente. Y este fue Jesús. ¿Qué mayor promesa cumplida de Dios que enviando al Salvador, que enviando al Mesías prometido, para que nosotros pudiéramos entonces reconciliarnos nuevamente con el Padre? Dios es fiel. Y quise hacer este estudio el día de hoy porque yo estoy seguro que a lo mejor muchos de nosotros, muchos en nuestras casas hemos a lo mejor desgastado y debilitado nuestra fe a raíz de todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos han tenido temor de que a lo mejor van a haber pocas fuentes de trabajo en unos meses más? O a lo mejor algunos ya no tienen trabajo. ¿Cuántos han tenido miedo porque a lo mejor dicen no vamos a tener que comer en un tiempo más? O a lo mejor esta enfermedad nunca se va a acabar. Y yo le quiero decir hoy día, trayéndole ánimo a su vida, a través de la palabra de Dios, porque todos estos pasajes que hemos leído son de la palabra de Dios, por lo tanto quiero traer ánimo a su vida, recordándole de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, 100% fiel, completamente fiel. Y lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido a su iglesia, Él va a cumplir. Y le quiero decir que la mayor promesa que Dios ha hecho es que Cristo volverá. Que Cristo volverá para reinar y la iglesia reinará con Él. Los creyentes que sean fieles van a reinar con Cristo por toda la eternidad. Y esa promesa va a ser cumplida. Y ya no va a haber coronavirus, no va a haber nada que importe, porque nuestra esperanza no está puesta en lo que suceda aquí en la tierra, sino que en lo que pase de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando confiamos en la voluntad de Dios, y déjeme recordarle que es digna de confianza, como las columnas que sostienen al más pesado edificio, así Dios nos sostiene a nosotros. Esas columnas, la columna que representa la fuerza de Dios y su inmutabilidad, nos sostienen nuestras vidas. Qué maravilloso es entonces conocer que Dios es fiel. ¿Ya? Entonces, como Dios es fiel, vamos a cantar una alabanza que se llama
Él me sostendrá. ¿Ya? La cual nos recuerda, ¿cierto?, de que Dios sostiene nuestras vidas.